Bueno, en la continuación del cafecito tenemos ahora al reverendo párroco Carlos Santana, que es párroco de las parroquias Santa Cecilia, que está en la Villa Olímpica, y Santa Mónica, que está en la urbanización Fernando Valerio, de manera que tiene responsabilidades de 2 parroquias. Buen día y bienvenido. Gracias, Jaime, gracias. Gracias, Ileana, qué gusto. ¿Cómo le ha ido a usted con 2 parroquias? Bueno, bien, ya es Pero la costumbre. es la usanza, nunca hay una sola. En algunos, o sea, algunos sacerdotes tenemos 2 parroquias. O sea, ya yo vengo desde hace varios años atendiendo 2 comunidades distintas, porque anteriormente atendía también Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Conani, del barrio Conani, que es detrás del CAID, donde se encuentra este centro actualmente. Y dada la alta demanda de la feligresía y el número insuficiente de sacerdotes para atenderlos, algunos hemos tenido que asumir la responsabilidad de atender contemporáneamente 2 parroquias. Padre Carlos, y qué bueno tenerlo aquí. Evidentemente el tema del Papa acapara la atención, pero conocer detalles sobre la Iglesia siempre será oportuno aprovechando la presencia de ustedes. Es una realidad que cada vez hay menor aspiración de seminaristas a ser sacerdotes, y eso coloca a la Iglesia en la condición de tener sacerdotes que, aunque ya hayan cumplido la edad de retiro, permanezcan en las parroquias, otros que están totalmente abarrotados de trabajo porque no dan abasto. ¿Cuál es la realidad más allá de la percepción? ¿Es así como se percibe? ¿Y qué tanto es el trabajo y qué tantos obreros se necesitan para las mieses? Bien, es que la población ha crecido y la feligresía ha crecido. Hasta hace 30 años solamente había en Santiago un promedio de 40 parroquias, o sea, en toda la arquidiócesis. Ahora las parroquias son 101, 102 en toda la arquidiócesis, y el número de sacerdotes activos seremos actualmente entre diocesanos y clero religioso, activos seremos cerca de 110. Pero es que hay comunidades extensísimas. Pensemos, por ejemplo, en el Rubio, San José de las Matas, que tienen 60 comunidades que atender. O sea, una parroquia que atiende 60 parajes, campos. O, por ejemplo, la misma parroquia de Jánico o la de San José de las Matas, que son territorialmente muy extensas, y hay 3 sacerdotes en esa parroquia que se encargan de atender pastoralmente las necesidades de esas comunidades. Evidentemente, el número de vocaciones en los últimos años ha descendido. En este último año hemos tenido una ligera mejoría, un ligero aumento, pero todavía hace falta, sin lugar a dudas. ¿Cómo se captan a los que quisieran ser sacerdotes? Bien, hay toda una política de promoción vocacional. En cada diócesis hay un equipo de promoción vocacional que, a través de distintas actividades, sea en la pastoral juvenil, sea en las escuelas o desde el mismo seminario, como se organizan las jornadas vocacionales, se promueve entre aquellos jóvenes la vida sacerdotal, se propone. Porque realmente la vocación es un misterio. Es una llamada que cada uno experimenta vocacionalmente y que va descubriendo de manera progresiva. O sea, uno nunca está plenamente cierto de querer ser sacerdote. Hay alguna chispa inicial, algo que acontece, que te inspira, y tú dices, bueno, yo creo que puedo dirigir mi vida por este camino. Pero luego viene el proceso de discernimiento, de formación, que es bastante largo. Son 9 años mínimo para uno poder llegar a ser sacerdote. Y justamente porque el proceso de discernimiento, de preparación humana, espiritual, intelectual, es sumamente largo. Porque evidentemente la complejidad y la gravedad de la misión exige justamente ese periodo tan prolongado. Y en una época en la que hay tantos cambios y tan constantes, y de igual manera se atrae la atención de los jóvenes de forma distinta,
ha incorporado la iglesia metodologías más modernas para hacer atractiva, por lo menos el acercamiento de jóvenes hacia la vocación? Sin lugar a dudas. Por ejemplo, hoy es impensable hacer una promoción vocacional sin hacer uso de las redes sociales, sin hacer uso de los medios tecnológicos. Precisamente, este domingo iba a ser declarado santo Carlo Acutis, el primer millennial en ser declarado santo, un joven que se dedicó a un apostolado a través de las redes sociales. Y bueno, ese es hoy en día esas tienen que ser las estrategias. Hoy tú no le puedes llegar a un joven a través de discursos, a través de teorías. Hay que ser muy práctico. El uso de las tecnologías hoy en día es de vital importancia, porque a los jóvenes hay que hablarle en su lenguaje. Obviamente, hay que entender que estamos en una posición desigual porque el mundo va mucho más adelante que nosotros y tiene mucho terreno. Por eso la sensibilidad religiosa hoy en día ha bajado significativamente. Antes teníamos familias cristianas en su mayoría y era en el seno de las mismas familias donde se les inculcaba a alguno de sus hijos el deseo de ser sacerdote o religiosa, pero eso ya no existe. Entonces es un gran desafío que nos ha llevado a tener que asumir todas las estrategias que la tecnología pone a nuestra disposición. Pero esa misma estrategia que ustedes deben colocar también se ve afectada por el hecho de que hoy día en la Iglesia Católica Dominicana no tenemos obispos que se destaquen, que tengan una condición de líder, como sucedía años atrás. Hoy la población no percibe un obispo que tenga un gran fuste, que se destaque, que esté en los medios de comunicación, que lo estén entrevistando, que esté opinando. O sea, eso ha disminuido bastante. Yo entiendo que más bien ha cambiado la forma. Ha cambiado la forma. Porque si ponemos atención, hay algunos obispos que incluso mantienen una sección dentro de algún medio de comunicación o algún programa fijo. Yo pienso, por ejemplo, al obispo de Higüey, Monseñor Jesús Castro, que está siempre presente y se mantiene siempre activo en sus redes sociales. O pienso, por ejemplo, en nuestro arzobispo emérito, Monseñor Freddy Bretón, que mantiene un programa semanal con Apolinar Ramos. Y así, o sea, siento que más bien el modo de interactuar ha cambiado, pero la presencia está, siempre está. Quizás las personas estaban acostumbradas a esa forma un poquito más, digamos, resonante del cardenal cuando hablaba, pero sí, los obispos siguen presentes, el liderazgo está, solo que como la sociedad ha cambiado, también ha cambiado el modo de ser líder. Carlos, hay una atención particular, si bien en los actos fúnebres del Papa Francisco, a partir de ahí, en la atención que el cónclave genera a nivel mundial, seas o no católico. Y hablaba Jaime incluso cuando compartía informaciones que dentro de esos días que permanece el cónclave hay 2 votaciones al día en donde se saca el humo y demás. Pero en ese intermedio... Perdón, son 4 votaciones 4 al día. votaciones. 2 por la mañana y 2 por la tarde. Perfecto. En ese intermedio, ¿qué hacen los cardenales que tienen que estar ahí encerrados con escasa comunicación con el exterior? Y bueno, uno piensa bien... Con ninguna. Con ninguna. Con ninguna bien, pero digo, interacción. escasa por el que le pasa la comida, con el exterior, en sentido general. ¿Qué hacen en ese intermedio? Bueno, ahí simplemente leen, no hay de otra. Leen, se agrupan también. O sea, no hay talleres, vamos un grupito aquí, no es... hablan, conversan, se hacen, los grupitos, los sondeos, todo eso, y sin lugar a dudas descansan también, porque recordemos que la gran mayoría de los cardenales pasa de los 70 años. Entonces descansan, porque también hay que reconocer que aunque estén ahí, sin hacer prácticamente nada, sin ningún contacto con el mundo exterior, el proceso es muy estresante, sumamente estresante. Entonces, eso es
ahí se vuelve a la antigua, sin ningún tipo de medio electrónico. Tendrán o que leer, o que rezar, o interactuar entre ellos, más nada. Pero el estar haciendo pronósticos de quién pudiera ser el Papa dentro de los que ya se están publicando como papables. Hay una larga lista, como de 10 cardenales, pero al margen de quién sería, que yo no creo que sea lo más importante, sino de qué corriente sería. Porque el Papa Francisco introdujo muchísimos cambios en la Iglesia Católica y por su amor hacia los pobres, hacia las mayorías, se distinguió, pero generó controversia entre otros cardenales dentro del Vaticano, de manera que todo no era Papa Francisco y ahora se va a poner de manifiesto. Realmente, ¿hacia qué dirección, en su opinión, Padre Carlos, hacia qué dirección usted entiende que se podrían dirigir los cardenales? ¿A seguir lo que estableció el Papa Francisco o a un cambio de posición? Bueno, las mismas exigencias de la Iglesia en la actualidad son las que trazan el perfil del posible Papa, del nuevo Papa, no del sucesor de Francisco, sino del sucesor de Pedro, porque a veces nosotros creemos, no, el Papa, el que sigue es el sucesor del anterior, y no, recordemos eso, el Papa es el sucesor de Pedro, y cada Papa tiene su propia línea. Ahora bien, la Iglesia va por un camino, el Papa Francisco ha introducido a la Iglesia en un camino irreversible, en donde ya hay una imagen de la Iglesia más cercana, más humana, más comunicativa. Entonces, el nuevo Papa tiene necesariamente que seguir esa misma línea y afrontar aquellas cuestiones que han quedado abiertas y hacerlo de una manera capaz de conciliar los diversos sectores de la Iglesia. O sea, el Papa que venga tendrá que ser un Papa conciliador de las distintas corrientes de la Iglesia. Claro, no es adecuado uno aplicar las categorías que nosotros generalmente aplicamos en términos de la política secular, que si liberal, que si conservador, no. Sería un poco forzado aplicarlas, pero sabemos que dentro de la Iglesia hay distintas sensibilidades. Hay algunas más abiertas, más progresistas, otras un poco más conservadoras. Entonces, el nuevo Papa tendrá que ser un punto intermedio de conciliación entre todas las distintas corrientes que hay dentro de la Iglesia, porque recordemos que la Iglesia católica es una realidad muy, muy heterogénea, porque está presente en el mundo entero y obedece también a los condicionamientos socioculturales de cada uno de los lugares donde se encuentra. Los Santana, me pregunta aquí el productor del programa, me habla de que si usted vio la película Cónclave. Sí, claro. Y también hay otra película. La otra película, ¿cuál es? Los dos papas. Los dos papas, sí, que fue de las primeras esa salió hace 4 años, sí, aproximadamente 4 o 5 años, sí, ambas películas. Son ficción, se inspiran en parte de lo que es la realidad que se vive, pero por ejemplo, la película Cónclave tiene una trama que para hacer ficción es interesante, pero que no se corresponde 100% con la realidad. Uh-huh. Incluso ese contacto que en la película se ve de los cardenales con la realidad, como conversábamos anteriormente, eso no se da. Pero además el modo como incluso se organiza el cónclave, cómo se maneja el cónclave, eso no se da en la realidad. Reverendo, uno entiende que, o se entendía, que tan pronto el cardenal nuestro ya estaba, digamos, como emérito, pasaba esa condición, ya no tiene voz ni voto en este cónclave. Pero uno pensaba que eso rápidamente se designaba a una persona, sin embargo no ha sido así. Generalmente en países pequeños como los nuestros no suele haber más de un cardenal y la praxis es que se nombra un nuevo cardenal cuando fallece el anterior.
Es el caso, por ejemplo, que tuvimos con el cardenal Veras. El cardenal Veras se retira de la escena pública por edad, pero hasta que el cardenal Veras no muere, no nombran a López Rodríguez. Entonces, esa es la práctica que se estila, especialmente en países pequeños como los nuestros, que mientras el Nicolás esté vivo, aunque ya no tenga participación activa, pues no será nombrado otro cardenal. El vulgo ahora está haciendo comparaciones porque Haití tiene un cardenal activo. Haití tiene un cardenal activo. Nombrado, sí, hace varios años que se nombró. Entonces, sí. ese tiene voz y voto y el nuestro no. La gente no conoce de los detalles del por qué sí y el por qué no. Exacto. Pero, y creen que es una preferencia que tiene Haití sobre nosotros. No, simplemente que cuando tocó nombrar un cardenal en Haití, pues todavía el nuestro estaba activo, pero el cardenal que nombraron en Haití era mucho más joven y por eso todavía está activo. De hecho, nuestro cardenal participó en el cónclave de 2013, en donde fue electo el Papa Francisco. Y participó en el cónclave de 2005, en el que fue electo Ratzinger también. Exactamente. Ha participado de 2 cónclaves ya. ¿Qué participación tiene la Iglesia en sentido general durante el cónclave? Me imagino que se ora por las personas que allí están, pero ¿existen convocatorias específicas? ¿Cómo se desarrolla la Iglesia durante ese acto tan importante? Simplemente a través de jornadas de oración, hay formularios de misa, intenciones propias por la elección del romano pontífice, pero simplemente es una actitud de espera y de oración, porque sabemos que en definitiva el Espíritu Santo termina de una manera u otra inspirando, actuando, aún en medio de los intereses que se puedan generar. Por eso es que es muy apresurado uno hacer conjeturas. Dice un viejo refrán que el que entra papa al cónclave sale cardenal. O sea que nosotros seremos, sí, nos sorprenderemos. ¿Ha sido así? Sí. Ha sido así. Todos los que suenan en la generalidad nunca resultan electos. Sí. Aunque en este caso creo que algunos, porque han resonado mucho, algunos pegará. Algunos pegará. Pero realmente algunos han sonado según ustedes dicen, pero no hay nadie así como que el mundo lo conozca, que se haya destacado tanto como para que sea conocido. Bueno, a Francisco el mundo no lo conocía. Eso digo que pero no. A Juan Pablo II nadie lo conocía. Fue mencionado en ninguno de los papables. Sí, exactamente. A eso que me refiero, que uno, por ejemplo, los que están allá en el Vaticano, bueno, sí, conocen a todo el mundo, pero fuera del Vaticano, pues, uno no sabe quién es cada cardenal. Pero ni siquiera entre ellos se conocen todos. Es imposible. Son 135 cardenales electores. Y por eso es que ahora se tienen las congregaciones generales unos días antes del cónclave, donde ellos tienen la posibilidad de interactuar unos con otros y así conocerse. Los europeos son mayoría. Todavía, ya no, con las reformas, bueno, si tomamos solo el continente europeo, sí, pero con las últimas reformas del Colegio Cardenalicio que el Papa Francisco hizo, donde se universalizó mucho más, si tomamos los otros continentes frente al europeo, los demás continentes son mayoría frente a Europa. Juntos los demás. Juntos los demás, claro que sí. Y como tiene mucho que ver la parte política, digamos, la relación con los países, se está mencionando, creo que 1 o 2 cardenales de Estados Unidos que nunca ha tenido un papa, ¿verdad? Nunca ha tenido papa. No podemos descartar que se escoja un estadounidense. Sí, todo es posible. Como no podemos descartar que se escoja un africano. Sí, tampoco. hay uno que suena de Ghana. De Ghana. Y otro de hay un Guinea asiático que hay ha guineano, tenido... Sara, que es guineano. Sí. Sí, o sea, hay muchos que suenan. Fíjense, la iglesia está apostando ahora por Asia y por África, Sí. porque son los continentes en donde la fe va en aumento. Incluso las vocaciones sacerdotales en Asia y en África van cada vez más en aumento, contrario a lo que acontece en Occidente. Por eso la mirada de la iglesia está fija ahí. San Juan Pablo II habló de América Latina como el continente de la esperanza, pero ahora los continentes de la esperanza son África y Asia. Y de manera que ya también la iglesia ha dado pasos muy agigantados hacia una mayor apertura, por lo que no es de extrañarnos tener un papa africano o un papa asiático. Muy bien, muchas gracias al reverendo Carlos Santana, que ha estado con nosotros compartiendo informaciones
importantes, sobre todo lo relacionado a la elección del nuevo Papa, que eso será dentro de 18 días más o menos, ¿verdad? Que se van a 15 días comenzar. después de culminados los novendiales, entonces comienza el cónclave. Exacto, o sea que falta mucho tiempo, de manera que no tenemos que desesperarnos. Ellos decidirán cuál es el hombre que conviene a la Iglesia Católica para su sostenimiento y crecimiento, que también es muy importante. Gracias, reverendo Santana. Que la señora Victoria Goldberg, Virginia Goldberg, le envía saludos. Muchas gracias. Muy bien. Terminamos el cafecito. Gracias. Buen día. Sigan con Teleuniverso. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad.